¿Qué tal? Saludos de gracia y de paz, compañeros del Seminario Argentino. Vamos a hacer oración para tener esta última clase. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido la vida en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque hasta este día tú has sido bueno con nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas derramando de tus bendiciones en medio de cada alumno, de cada estudiante, Señor. Que puedas permitir que la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento, Señor, sigan siendo parte de nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por esta oportunidad en la cual nosotros podemos no solamente aprender, sino aportar un poco de este conocimiento a nuestras diferentes localidades y congregaciones, Señor. Permite que lo que nosotros aprendemos en clase, Señor, pueda ser para comprender mejor lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre Celestial. Bendice pues este momento, estamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en la última clase y antes de iniciar esta clase quisiera aclarar algo con ustedes al respecto de un trabajo final. Voy a compartir para poderles explicar. Bien, pues nosotros tenemos un trabajo final que entregar. Este es el sílabo. Y bien, en la parte de aquí viene lo que nosotros, las áreas que nosotros pudimos ver. Originalmente vimos la teología histórica, después lo que fue la discusión histórica, el pensamiento de Jesús. Después nos dimos cuenta si nuestro pensamiento era original o influido. Y estamos terminando con el peregrinaje fundamentalista hasta nuestros tiempos. Y bueno, pues hemos visto estos subtemas que son los periodos en los cuales se divide la historia. Nos preguntamos y entendimos por qué es bueno estudiar la historia, por qué es bueno conocer la iglesia y saber de su doctrina, el significado de historia, de historiografía, de filosofía histórica y de doctrina. También después vimos unas clases sobre doctrina y realidad. Posteriormente en el debate histórico vimos cuál es la función de la doctrina, el significado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la doctrina transformadora y su desarrollo histórico. Y después en el pensamiento de Jesús, que fue la tercera semana de clases, vimos Jesús y su teología, el cristianismo y el judaísmo, sus momentos de ruptura y las consecuencias que trajo esto. Después en la clase, en la cuarta semana, pudimos darnos cuenta de que si el pensamiento que nosotros tenemos es original o influido, y obviamente pues ya determinamos algunas cosas. Algo es original, algo es influido, pero siempre hemos sido influidos por el medio ambiente, ¿no? Los orígenes doctrinales, hasta el siglo II después de Cristo. Después vimos los tres seminarios, de donde procede nuestra forma de pensar, las influencias que tuvo la Edad Media, de donde los reformadores radicales salen y bueno, emergen los sabatarios, que es posteriormente herencia de la Reforma. El contexto histórico y religioso en las colonias norteamericanas, pues los europeos vienen del antiguo mundo al nuevo mundo y traen este pensamiento de la observancia del sábado, y principalmente es la iglesia bautista la que trae esto a través de la señora Rachel Preston o Rachel Oakes, dependiendo si lo vemos con su nombre de casada o de soltera. Después estamos terminando de ver lo que es el sabatismo en América y ahora nos tocaría ver lo que es el evangelio en Sudamérica, ¿no? Y bueno, hablando de las diferentes tareas, quiero felicitarles a todos ustedes porque muchos las han hecho, las han terminado. Quiero recordarles que si hay alguien que tenga problema con haber subido o con subir alguna tarea a la plataforma, bueno, no me lo haga saber, sino le mande por ahí un mensajito al ministro Abraham Marín y él va a poder abrir la plataforma. Ya platicamos él y yo a este respecto y lo vamos a aceptar.
Bien, aquí es donde hay una confusión. Dice, cuarto grupo de actividades de aprendizaje. 2.1. Con tus apuntes de clase y tareas realizadas, cada alumno iniciará. Aquí dice iniciará. Y en ese sentido dice un reporte de lo aprendido en clase para entregar un trabajo final. Como estuvimos en vacaciones, pues aquí fue que en este segmento, para no quedarnos sin hacer algo, iniciamos a recopilar y a recapitular lo que aprendimos en clase y seguimos viendo los videos de Justo L. González. Yo por error le puse aquí capítulos en vez de haber puesto videos. Al respecto de esto no tiene nada que ver. Y bueno, aquí hay una fecha que es el 26 de julio. La confusión empezó porque ya tengo yo, por ejemplo, a esta fecha, 2 trabajos finales terminados. Y la confusión está con lo siguiente. Aquí tenemos el quinto grupo de actividades y es seguir viendo los capítulos de Justo L. González, pero hay un trabajo final y también hay un valor para ese trabajo final. Entonces dice aquí, entregar un reporte completo basado en lo aprendido, obviamente con los reportes de clase, con lo aprendido, visto y reflexionado sobre cómo crees que se formó la historia de la iglesia desde tu punto de vista. No es un trabajo que yo vaya a calificar diciendo, mira, sí comprendió lo que es historiografía. No, 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 no. Quiero que nosotros desde nuestro entender, desde nuestra forma de haber comprendido la clase, hagamos un reporte de cómo creemos que se formó la historia, si fue inducida, si no fue inducida, si fue de forma espontánea, si no lo fue. Eh, la historia a veces es por casuística, a veces es algo proyectado, y entonces en ese sentido es que nosotros vamos a empezar a formarnos un criterio y una idea hablando de este trabajo final, y este trabajo final se tendrá que entregar. Aquí originalmente en el sílabo traía una fecha equivocada, ya se corrigió, pero la fecha de entrega va a ser posterior a la fecha de finalización de clases. Entonces la fecha de entrega es para el 13 de agosto, ¿no? En la primera clase nosotros, bueno, yo propuse que revisáramos el sílabo, comentamos que ya estaba en la plataforma y ya no lo revisamos, pero con el paso de las semanas se ha ido corrigiendo. Entonces aquí quiero que quede claro esta parte y bueno, nos beneficia porque vamos a tener la oportunidad de desarrollar mejor nuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque varios me han preguntado por vía mensaje de WhatsApp cómo estaría esta parte y les comento, yo a esta fecha ya tengo 2 trabajos finales entregados. Voy a hablar con las hermanas que lo entregaron para saber si se puede ampliar o lo dejarían así. A ese respecto no tengo ningún problema. Por ahí les pasé una, un artículo que habla sobre las mujeres del séptimo día y también esto solamente era leerlo, ¿no? Y la fecha última para leer esta parte era el 29 de junio. Bueno, espero que haya quedado aclarado esta parte y pues vamos a comenzar nuestra clase. Pues bien, hablando de lo que es la historia, la historiografía, la filosofía de la historia y la teología histórica, hoy nosotros tenemos una visión diferente de lo que la historia de la iglesia de Dios es, y cómo de Europa, como de la antigua Europa también, y como antes del antiguo imperio romano, y antes de esto de Medio Oriente, específicamente Israel, Jerusalén, Asiria, todas estas partes,
cómo viene surgiendo esa influencia a través de los años y cómo a través de la tradición oral ha llegado hasta nuestras fechas, pero no solamente a través de la tradición oral. La tradición oral, los documentos, los reportes, los jeroglíficos, los códices, eh, todo este tipo de cosas aportan y suman para que se vaya conformando la historiografía. La historiografía hace que la historia reviva y no solamente nos permite revivirla, sino recordemos que en las primeras clases nos dábamos cuenta que alguno de los historiadores antiguos decía que hacer historia era como levantar un muerto para que nos platicara sucesos del pasado. Hoy nosotros tenemos una mejor idea, una mejor imagen de cómo es que nos fuimos conformando, pero también cómo es que a través de los años esta conformación de lo que nosotros somos ha venido a influir en la forma de pensamiento, ha venido a influir en la forma de creer y ha venido a influir en la forma de practicar las cosas, porque a pesar de que se tiene una doctrina, generalmente la forma en la que se vive la liturgia dentro de un templo, dentro de una iglesia, termina siendo el dogma o la doctrina que nosotros seguimos. Hoy nosotros nos podemos dar cuenta que la doctrina no es observar, bueno, la doctrina que nosotros deberíamos practicar es la enseñanza heredada que viene desde el pasado, ¿no? El, la sana doctrina de los del Evangelio y de los apóstoles. Esa enseñanza que ellos recibieron de parte de nuestro Salvador, esa enseñanza que ellos le transmitieron a la primera generación de creyentes, esa enseñanza que ellos transmitieron a la segunda generación de creyentes, perdón, a la tercera generación de creyentes, y que así fue diseminada por todo el orbe y que hasta la fecha ha llegado hacia nosotros. A mí me gustaría que nosotros imagináramos que qué tanta influencia ha tenido el Evangelio que hace más de 2000 años se dio a conocer y benefició a mucha gente que estaba en medio de carencias y de tribulación, y cómo ellos, a pesar de sus carencias, de sus tribulaciones y de sus momentos difíciles, y de cómo el gobierno, de cómo el imperio, de cómo el rey, de cómo el monarca, con preferencias o no, con antagonismos o no, con respecto de la religión, fueron marcando el crecimiento o el decrecimiento de la iglesia a lo largo de la historia. Y hoy nosotros, a pesar de todo eso, seguimos conociendo y seguimos practicando el Evangelio. Después de 2000 años, después de que han cambiado muchos periodos en la historia, después de que han pasado muchos pensamientos, la sana doctrina se sigue conservando. La sana doctrina la seguimos practicando, pero sobre todo, hoy tendríamos que ser una apologética de esto, es decir, defender lo que hoy nosotros sabemos como buena herencia para nuestros días. En ese sentido es que así se ha conformado la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. También entender dos cosas, ¿no? Una cosa es la organización Iglesia de Dios Séptimo Día en la tierra, y otra cosa es la organización Iglesia de Dios, perdón, el organismo Iglesia de Dios en el mundo. Es decir, el organismo Iglesia de Dios es el total de seres humanos que hacemos y que practicamos la voluntad de Dios. Esa sería la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que Cristo Jesús dirige. Esa iglesia que Justo González dice, Dios y Cristo Jesús están esperando una iglesia, pero una iglesia, Jesús no tiene varias novias, tiene solamente una novia y solamente se va a casar con alguien, no va a tener diferentes esposas. Él hace referencia de esta analogía al respecto de una sola organización, de una sola organización, de una sola esposa, de una sola novia, de una sola iglesia que hace la voluntad de Dios.
Esto es muy interesante porque muchos años atrás nosotros como Iglesia de Dios nos sentíamos exclusivos y fuera de nosotros no había salvación. Es como si nosotros fuésemos para aquel entonces dueños totales y absolutos de la salvación, y en ese sentido es que nosotros hoy podemos comprender que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios van más allá de lo que nosotros a veces hemos pensado, por lo que observábamos, por lo que guardábamos, por lo que creíamos y por lo que profesábamos. Hoy nosotros simple y sencillamente tendremos que dar a conocer que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, que tenemos un redentor y que nuestra forma antigua de vivir, inmersa a veces en errores, en equivocaciones, muy claramente llamados pecado, fuimos redimidos y fuimos salvados de eso, porque creemos en el Señor y Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Esto pasó hace más de 2000 años y la historia lo ha traído hasta este momento, y nosotros seguimos siendo beneficiarios de esa parte. Es por esto que nosotros hoy tenemos que seguir transmitiendo con este gran énfasis, con este gran compromiso a los hermanos que nos vienen siguiendo y que vienen detrás de nosotros y que un día van a quedar. Hoy es un momento muy interesante para hacer este compromiso porque estamos influidos por el posmodernismo, estamos influidos por las redes sociales, estamos influidos por ideologías, estamos influidos por pensamientos, estamos influidos por muchas cosas que pareciera que nos pueden distanciar de los compromisos que nosotros, o del compromiso que nosotros tenemos con Cristo Jesús como iglesia. Es por esto que yo les invitaría a que, ahora que conocemos la historia y que nos hemos dado cuenta cómo ha afectado esta historia a lo largo de los años, a lo largo de esta cronología, desde los primeros siglos o desde el primer siglo después de Cristo hasta la fecha, nosotros tendríamos que redoblar esfuerzos para enseñar, para capacitar, para convencer y comprender juntos con las juventudes y con la niñez esto que ha sido heredado hacia nosotros. Bueno, esto como preámbulo de lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, historia de la Iglesia de Dios, séptimo día. Dice Bacciocchi, Samuel Bacciocchi es eh, uno, un escritor que habla al respecto del sábado, y tenemos este libro como bibliografía en el curso que estamos por terminar. Dice que remonta su origen al movimiento millerita y de Gilbert Cranmer, uno de los seguidores de Miller, quien durante un tiempo estuvo en relación con los adventistas del séptimo día y fue elegido en 1860 como primer presidente del grupo llamado primeramente Iglesia de Dios y por último Iglesia de Dios del séptimo día. ¿Por qué puse esta parte que Chiochi menciona en uno de sus libros? Porque nosotros tenemos que recordar que el origen del, del sabatismo como Iglesia de Dios o de la Iglesia de Dios no fueron los adventistas, sino fueron los bautistas. Y el origen de este se remonta al Millerita, o bueno, a, a William, a William Miller y a Gilberto Cranmer, que fueron dos de los principales seguidores del movimiento Millerita, que posteriormente tienen relación con los adventistas del séptimo día, y que en 1860 fue elegido Gilbert Cranmer como primer presidente de algo que originalmente se llamó Iglesia de Cristo, pero que pasa el tiempo y se termina llamando Iglesia de Dios del séptimo día, ¿no? Pero los bautistas son los que traen esta parte de observar el sábado. Bien, aquí un dato interesante. Oswald Glide es un ex sacerdote católico
posteriormente convertido en pastor luterano y más tarde en anabaptista. Recordemos que nosotros venimos del anabaptismo. Permítanme tantito. Que porque comenzó a propagar, bueno, voy a comenzar nuevamente, dice Oswald Glade, ex sacerdote católico convertido en pastor luterano y más tarde en anabaptista, comenzó a propagar con éxito en 1527 sus ideas sabatarias entre los anabaptistas de Moravia, de Silesia y de Bohemia. Fue apoyado por el erudito Andreas Fischer, también un ex sacerdote y anabaptista. Glade escribió un tratado sobre el sábado, Buchem Bom Shabbat, fechado en torno hacia 1530. Ojalá que podamos tener la oportunidad de buscarlo y de leerlo. No lo puse en la bibliografía, pero va a ser muy interesante que lo hagamos. No ha llegado hasta nosotros, ojalá que no ha llegado, o sea, porque se tiene como ese dato histórico, pero no se tiene el documento como tal. De la refutación que Gaspar Schweckenfeld hizo sobre la obra de Lutero, deducimos que este defendía la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aceptando la validez e importancia del decálogo para los cristianos. Glade rechazaba la tesis de sus críticos de que el mandamiento del sábado es una prescripción ceremonial del mismo tipo que la circuncisión. El sábado fue ordenado y guardado desde la creación, declaraba. Dios enseñó a Adán en el paraíso y a celebrar el sábado. Por lo tanto, el sábado es para siempre un signo de esperanza y un memorial de la creación, un pacto eterno que está en vigor mientras el mundo exista. Glade tuvo que sufrir exilio, la persecución y finalmente la muerte. Murió ahogado en el río Danubio hacia 1546. Chequen ustedes nada más esto. Hablo por este sentido de la doctrina. La sana doctrina es la enseñanza heredada. Y aquí cómo se tergiversa el hecho de que se pueda guardar y que se pueda observar el sábado. Le dan una dimensión que fuese como si fuera un acto judaico o judaizante, la circuncisión. Imaginen ustedes esta pelea y esta discusión para 1546, en donde Glade defendía y decía, no, es un acto eterno, fue dado para la creación y representa un pacto con la eternidad. Y un influyente de aquel tiempo llamado Gaspar Schwentenfeld decía, no, es como una circuncisión. Eso es un rito. No tiene nada que ver con una sana doctrina, con una sana enseñanza. Para ese entonces, creo yo que es parte de las discusiones que se han tenido o de los debates históricos que se han tenido a lo largo de nuestra historia. Todavía hace algunas décadas, en la Iglesia de Dios en México, se pensaba que observar el sábado era parte vital para ser salvo. Hoy nosotros entendemos que observar el sábado es como tener un día en donde podemos darnos cuenta de lo que será la eternidad. Una plena comunión, una sola alabanza, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Salvador, y todos en uno alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, haciendo su voluntad. Pero para ese entonces ellos no lo miraban así. Recordemos que para ese entonces ellos tenían ganas de que nada oliera, de que nada supiera, de que nada se le viera como judaizante o que tendría que ver o que procedía del judaísmo. La muerte de Glade, quizá el más sobresaliente líder de los sabatarios, esto no detuvo la expansión de la doctrina del sábado. En tiempos de la Reforma habían observadores del sábado en numerosos países europeos, tales como Polonia, Alemania, Holanda, Francia, Hungría, Rusia, Turquía, Finlandia y Suecia. Para el siglo XVII su presencia fue particularmente notoria en Inglaterra.
Bachman observa que una importante serie de predicadores puritanos y anglicanos se esforzaron por combatir el séptimo día. Sus esfuerzos son una prueba tácita de la atracción de esta doctrina que esta doctrina ejercía hasta el siglo XVII. Los observadores del séptimo día fueron tratados con gran rigor por las autoridades puritanas y anglicanas. Los bautistas del séptimo día se convirtieron en la principal iglesia observadora del sábado en Inglaterra y por ende los que trajeron por primera ocasión el sábado al Nuevo Mundo. La Iglesia de Dios del séptimo día. Los adventistas vamos a esperar a que esto se componga, está fallando aquí un poquito el... Dice, los adventistas del séptimo día reconocen con gratitud la deuda hacia los bautistas del séptimo día por haber llevado el conocimiento del sábado en 1845. Pocos años más tarde, hacia 1860, la Iglesia de Dios del séptimo día aceptó también el valor del sábado. Más recientemente, esta herencia ha sido aceptada por la Iglesia Universal de Dios e importantes sectores de otras denominaciones. La tradición reformada, las iglesias reformadas tradicionales, tales como los puritanos ingleses, presbiterianos, congregacionalistas, metodistas y bautistas, han adoptado lo que podríamos llamar una posición de compromiso, reconociendo por una parte que el sábado es una norma establecida en la creación, mientras que por otra defiende que el domingo es el día de observar. Y aquí a este respecto quiero comentarles algo. Aquí cerca de donde yo vivo, o algún tiempo atrás, siendo joven, iba a la iglesia con frecuencia y algunos compañeros de la secundaria, la escuela que sigue después de la primaria, nos preguntaban a mi hermano y a mí que por qué observábamos el sábado si eso era judaizante, que por qué guardábamos la ley de la alimentación si eso era judaizante. Entonces nosotros seguido les explicábamos, pero ellos, había momentos en que los comprendían, había momentos en que se burlaban de esto, ¿no? Pero ellos empezaron en un momento dado a ir a una iglesia, para no confundirme de nombre, porque no recuerdo en este momento si se llama Casa de Dios o Casa de Oración, pero es la iglesia de un pastor que se llama Chuy Olivares. Y Chuy Olivares tiene actualmente una organización muy grande, no solamente en la República, sino ya también se ha diseminado hacia el extranjero. Total que ellos un día fueron Fernando y Jorge fueron a preguntarle a, a Chuy Olivares, Chuy, ¿es cierto que el sábado es el día de guardar? Chuy, ¿es cierto que no se tiene que comer este tipo de carne según Levítico 11? Y Chuy Olivares dijo algo que a mí me llama la atención, hablando de esta posición que las iglesias reformadas, congregacionalistas y todo esto han tomado como una posición de compromiso. Recordemos nosotros que en el pasado se guardaba el domingo como si fuera el Shabbat, ¿no? Y para ese entonces los ingleses a todo le decían mundano, ¿no? Ir a un pub era mundano, ir a una feria era mundano, ir a una exposición era mundano. Entonces, en ese sentido, quiero comprender. Chuy Olivares les dijo a ellos, a Jorge y a Fernando, nuestros amigos, les dijo, no es judaizante, está en la Biblia y es verdad. Es parte de los mandamientos, pero les quiero decir algo. Si yo, si yo le digo a la iglesia esto, no lo va a comprender, no lo van a hacer, no lo van a observar. Por eso los jóvenes vienen en sábado. Es más fácil cambiar la idea de los jóvenes que de los adultos. Y sí, hablando de la ley de la alimentación, sería algo que nosotros tenemos que observar. Yo me doy cuenta de algo. Chuy Olivares fue promotor, por ejemplo, de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, y incluso él recibía donaciones por cada vez que él predicaba en algún lugar, él recibía donaciones muy, muy interesantes, muy fuertes.
Si por ahí checan los videos de él, hace poco declaró que nunca más va a volver a recibir ni donaciones ni pagos por algún lugar en donde él se pare a predicar, porque él entiende que propagar la palabra de Dios es de corazón y es por gracia, porque por gracia recibimos y de gracia tendríamos que dar. A mí me parece que mucha gente comprende, comprende la sana doctrina y la entiende, pero luego no se anima a profesarla. No se anima a profesarla porque sabe lo que pasó en el pasado y puede entender lo que le puede pasar en el presente. Y tal vez llegan tarde al conocimiento de esta doctrina o de esta enseñanza. Pero la verdad de las cosas es que nuestra doctrina y nuestra enseñanza retumban, suenan en el corazón de las gentes y luego no se animan a profesar o a practicar dichas cuestiones y lo toman, como dice aquí, como una posición de compromiso. Pero nosotros tendríamos que darnos cuenta hoy que si a la gente le cambia el pensamiento, el estudiar y el escudriñar la palabra de Dios, nosotros con el conocimiento de la historia y con el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras manos, es más fácil tener un mejor presente. Y bien, pues vamos casi a terminar la presentación de esta mañana. Quiero, quiero comentarles que bueno, voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir porque esto se trabó. Bien, ahora sí. Nosotros hemos utilizado, hablando de la bibliografía para esta clase, a Antonio Piñeiro con su libro Cristianismos Derrotados. Hemos utilizado también para esta clase el libro de Samuel Baciochi que se llama Reposo Divino para la Inquietud Humana. Este libro es muy interesante porque trae un prólogo escrito por un pastor que es el líder de la Confederación Dominical de los Estados Unidos y ya habla a mí me parece muy interesante, muy claramente de lo que el sábado significa, a pesar de que pues él es dominical, ¿no? Hemos utilizado este que se llama de John Howard Yoder, Textos Escogidos de la Reforma Radical, y también hemos utilizado este artículo que es la historia de los anabaptistas, y estos tres artículos que tienen que ver con el génesis histórico del sábado, con las mujeres sabatistas o sabatarias, y también un artículo que habla al respecto de, bueno, de una corrección. Quiero comentarles que estos tres artículos son artículos inéditos de un libro que iba a ser emitido en la iglesia como, como sucesor de este libro que habla de la historia de la Iglesia de Dios en México. Y estos tres artículos pertenecen a un teólogo historiador que fue de la Iglesia de Dios, de nombre Raimundo Ramos. Actualmente Raimundo Ramos ya no pertenece a la Iglesia, pero sus estudios y su dedicación en su momento han sido muy importantes. Incluso cuando yo le llamé para comentarle que había tenido la oportunidad de dar esta clase en el seminario argentino, él no dudó en facilitarme estos tres fascículos. Por eso les comento que son aún no han sido impresos, no se conocen, pero tienen validez, mucha validez porque son parte
de un doctorado que él está actualmente cursando y que dentro de poco se va a graduar como doctor en teología. Y la rama que él más maneja es la de la historiografía, ¿no? Entonces, nuestra clase ha sido conformada por esto. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes algo. Se los voy a pasar, se lo voy a pasar esto al hermano Abraham Marín para que ustedes lo puedan leer y lo puedan tener. Es una historia cronológica de eventos que han sucedido en la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Norteamérica. Y aquí nosotros podemos corroborar, es decir, esto que la historia dice, nosotros aquí podemos corroborarlo. Incluso a mí me parece muy interesante esta parte que dice, estudiar la historia de nuestra iglesia es importante, nos ayuda a entender mejor nuestra identidad y cómo esa identidad y nuestro creciente ministerio al mundo se ha desarrollado a través de las generaciones. También nos ayuda a comprender mejor los fundamentos de la iglesia inspirados por las bendiciones que Dios ha provisto para su pueblo. Y bueno, ya después habla de que esta cronología, pero miren, se los voy a pasar y aquí hay algunas cuestiones subrayadas. Hacia 1840, William Miller promueve la doctrina del segundo advenimiento de Jesucristo. Recordemos esta parte que el movimiento militar tuvo, ¿no? Ellos proclamaron dos ocasiones que Cristo Jesús iba a regresar hacia marzo del 44, hablando de los 1800, y pues se llevaron un chasco porque no vino en marzo y posteriormente dijeron, no, llega en octubre, les prometo que sí llega y tampoco sucedió, y entonces fue este gran chasco. Después, hacia 1844, el séptimo día de reposo fue presentado en una congregación adventista en Washington, New Hampshire, por Rachel Oakes o Rachel Preston, una mujer bautista del séptimo día del estado de Nueva York. Posteriormente, Joseph Bates empieza a observar el sábado como resultado de un artículo de alguien de apellido Preble. Posteriormente, en el 49, William Miller fallece el 20 de noviembre y su fecha de nacimiento fue el 5 de febrero de 1782. Joseph Bates, esta persona que escuchó esta predicación, viaja a Michigan abogando por la observancia del sábado. Recordemos que en aquel tiempo la gente viajaba, tal vez eran colportadores, es decir, esta gente que llevaba impresiones o folletería de la iglesia de Dios, de su religión, de lo que ellos observaban, y lo iban repartiendo, pero iban profesando lo que iban exponiendo y iban propagando lo que ellos profesaban, ¿no? Hacia 1852, Gilbert Cranmer comienza a observar el sábado, después de escuchar a Bates exponer sobre observarlo como día de reposo. Los White niegan una licencia a Gilbert Cranmer para predicar para los adventistas. Quiero comentarles que en Estados Unidos es necesario tener una licencia porque de alguna manera los predicadores tienen una figura jurídica o legal. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad jurídica de casar a la gente, ellos tienen la capacidad jurídica de dar fe y legalidad de ciertos actos como la muerte de alguien, como el casamiento de alguien, como el nacimiento de alguien. Entonces, en Estados Unidos es necesario tener una licencia para ser predicador. No sé cómo sean las cosas en Argentina, pero por ejemplo aquí, si tú eres pastor de una iglesia, la Secretaría de Gobernación tiene conocimiento de que tú lo eres, como también tiene conocimiento de que si tú eres obrero iniciado, de que si tú eres diácono o de que si tú eres ministro de la iglesia de Dios o de alguna iglesia en la República Mexicana. Gilbert Cranmer se organiza con las congregaciones en el estado, con congregaciones en un estado de conferencia en Michigan. La iglesia da a conocer cómo la Iglesia de Cristo en Michigan y Cornell evangeliza en Iowa el 10 de junio, organiza la Iglesia de Jesucristo en Marion
Iowa. Recordemos que el primer nombre de Iglesia de Dios fue Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Cristo en Michigan, de Gilbert Cranmer, publica la primera edición de The Hope of Israel, que es La Esperanza de Israel, con fecha 10 de agosto del 63. La revista se convirtió posteriormente en The Bible Advocate, que es el abogado de la Biblia. Este personaje es Gilbert Cranmer y es quien influyó en las decisiones tomadas para empezar a publicar La Esperanza de Israel, que posteriormente se convertiría en el abogado de la Biblia, y fue quien fungió como uno de los primeros editores. Actualmente, por ejemplo, la revista que tienen ustedes en digital, el editor es nuestro hermano Abraham Marín, y bueno, para aquel entonces de los 1800, Gilbert Cranmer era editor de lo que hoy conocemos como el abogado de la Biblia, pero en aquel entonces se le llamaba La Esperanza de Israel. La iglesia de Marion, Iowa, adopta el nombre de Iglesia de Dios. William Binkenhoff y alguien de nombre B.F. Snow dejan la iglesia adventista del séptimo día y se unen a la Iglesia de Dios en Iowa. El 13 de agosto, la iglesia de Missouri adopta el nombre de Iglesia de Dios. Y ahora ya para 1880, la conferencia anual de la Iglesia de Dios en Missouri cuenta con una asistencia de 1,200 a 1,500 personas. Actualmente, por estas fechas, se está celebrando la convención anual de los Estados Unidos. La convención anual de los Estados Unidos tiene mucho peso, o tiene un peso muy específico en las decisiones de la Iglesia, de la Conferencia General de la Iglesia de Dios en Estados Unidos. A pesar de que hay un cuerpo ministerial, a pesar de que hay un cuerpo de ejecutivos, a pesar de que hay un cuerpo de sobrevedores, ellos solamente proponen las ideas y los cambios, pero el grueso de la congregación, el grueso de la membresía, a través de estas convenciones anuales, deciden si se llevan a cabo o si se efectúan o no los cambios. Hay un concilio que propone, pero posteriormente hay una convención en donde se decide si esos cambios se llevan a cabo o no. Es una forma de organizarse muy, muy distinta a la que nosotros podríamos tener. Quiero pasar con ustedes unas fotografías que tal vez ustedes ya han mirado, y posteriormente de eso me gustaría tener una plática con el director del seminario. Permítanme un momento, por favor. Y bueno, nosotros tendríamos que recordar que para finales del siglo XIX principios del siglo XX, la, la Iglesia de Dios en Argentina, bueno, no precisamente la Iglesia de Dios en Argentina, sino hay hermanos que vienen huyendo de los problemas y de las guerras y buscan un mejor mundo, y algunos hermanos llegan a Brasil, y de ahí empieza esta diseminación de hermanos que hoy conocemos en Argentina, que hoy conocemos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, cómo se propagó la, la doctrina de la Iglesia de Dios hacia aquellos lugares, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una fotografía de los primeros bautismos en un lugar conocido como Entre Ríos. Aquí tenemos al pastor Adam Corp y a su esposa, al pastor Guillermo Geyer. No sé si se pronuncia bien, pero hago ese esfuerzo. Al pastor Carlos Müller, al pastor Juan Hessler, al anciano Guillermo Riller. Este es un conjunto en Illahuí, Brasil, un conjunto musical, y aquí hay personajes que todavía me refiero a que el apellido sigue vigente entre el pueblo argentino, y tiene influencia sobre aquella parte de Sudamérica, ¿no? Como Julio Rollín, como Arnoldo Sleven, como Franz Rapp, como Willy Siren, como Juan Müller, como Christian Müller, como Adolfo Müller,
como Arturo Müller. El hermano Antonio Comca. Esta es una imagen de un culto en Brasil. El diácono Gustavo Meretz y su esposa. El 8 de mayo de 1927 se celebran estos bautismos. La familia del hermano Emilio Lini, el pastor Federico Burger, dice que hacían los sepelios anteriormente al aire libre. Este es el casamiento del hermano Carlos Burger y Almina Sommerfeld. El hermano Antonio Mazur y Juan Kuchman de Uruguay. Aquí hay un congreso de la década del 40 en la congregación de la provincia de Entre Ríos. El pastor Alejandro Corp y la hermana Amalia Weber. Para 1935, el segundo templo en Nogoyá. En Misiones fallece el pastor Juan Westler y también fallece el pastor Alan Corp en 1945. Dice la historia que en 1976 la Iglesia de Dios Séptimo Día, hablando de Argentina, elige su primer Consejo General Ejecutivo argentino. Esta es una forma de gobierno, lo que les comentaba yo hace un momento respecto de la forma de gobierno de los Estados Unidos, pues en la Argentina hacia 1976 tiene su primer Consejo Ejecutivo argentino. Y bueno, pues esta es una fotografía de aquel primer Consejo Argentino Ejecutivo. Y en 1986 dice que fueron admitidos para el Consejo Ministerial Internacional. Quisiera cortar en este momento la presentación y bien, pues darle la bienvenida a nuestro hermano Abraham Marín, con quien habré de platicar unos minutos al respecto de la historia argentina de la Iglesia de Dios. Pasa vos, hermano Marín, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Chuy? Dios te bendiga. Pasa a Adiós, ti. adiós, gracias, adiós, gracias. Bien, aquí como que con poquitos sentimientos encontrados, es la última clase. Y bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de, haber sido parte de esta clase. Yo feliz de haberla impartido, me llevo mucho conocimiento. Yo impartí para, no sé, bueno, yo a veces reviso para 27 tareas, pero esas 27 tareas, esos 27 estudiantes me aportaron a mí muchísimo. Es como si yo hubiera dado una clase y recibí 27, y en ese sentido yo estoy muy agradecido porque vamos a suponer que llegué con 2 centímetros de conocimiento y me voy como con 10 centímetros. Es muy atractivo, es muy gratificante poder impartir una clase, porque más allá de poderla impartir o de ser el facilitador de esta, uno aprende muchas cosas, y hay otras que se quedan ahí como pendientes. Y bueno, en ese sentido, a mí me gustaría primeramente eh, externarle mi gratitud, y toda esta gratitud también hacia los alumnos, también mi reconocimiento, porque son muy responsables, son muy trabajadores, y bueno, esto es motivante, ¿no? Qué padre que ellos, bueno, digo qué padre, pero quiere decir qué bonito, qué hermoso que ellos puedan tener esta semillita del conocimiento, porque eso nos hace crecer como iglesia. Y Ujú. hablando de esto, de crecer y de conocer como iglesia, a mí me gustaría preguntarle qué piensa y qué nos puede platicar al respecto de la historia de la Iglesia de Dios en la Argentina. Bueno, mi querido amigo, en primer lugar, los profundamente agradecidos somos nosotros por tu predisposición, por tu deseo de poder compartir esta clase para nuestros alumnos del seminario. Hay un dicho que dice que el que enseña aprende 2 veces. Y realmente es un gran aprendizaje, no solo para los alumnos que de alguna u otra manera
enriquecen su conocimiento de una historia muy interesante, una pequeña historia que se inserta en la gran historia. La historia de la Iglesia de Dios en el mundo es una eh, belleza, diríamos, en cuanto a sus propias particularidades. Y, y bueno, en ese sentido, querido amigo, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu empeño. Sé que los alumnos lo estarán valorando. Y bueno, respecto de tu pregunta, como todos saben, no soy un mexicano que por la gracia de Dios llegó a la Argentina en el año 2013. Poco conocimiento tenía sobre la iglesia en Argentina. Y bueno, de a poquito durante todos estos años que he estado compartiendo con la iglesia, pues he ido profundizando, quizá no de manera total, pero más o menos eh, la historia de la iglesia. En el 2012, un año antes, más bien un meses antes, porque se llevó a cabo en el mes de diciembre, se celebraron los 100 años de la iglesia argentina. Actualmente estaríamos hablando de 111 más o menos años que tenemos de existencia en Argentina, de que llegó la iglesia. Y en términos generales, creo que la historia de la iglesia ha ido en ascenso, ha ido creciendo. Es una historia que parte principalmente de todos los familias, hermanos que huyen de la guerra en Europa y que buscan nuevos horizontes en Argentina. Los comienzos de la iglesia no son fáciles en cuanto a las formas de vida, las condiciones en que llegan los migrantes principalmente a Brasil, y de Brasil cruzan, ¿no es cierto?, para sentarse en la Argentina. Las condiciones fueron muy difíciles, pero yo siempre he creído que de manera providencial Dios fue guiando de a poquito a su iglesia. Así que la iglesia empezó a sentarse básicamente en un núcleo muy fuerte en la provincia de Misiones, también lo fue en Buenos Aires, pero Misiones representa esta parte fundamental de, de un punto de partida respecto de cómo iría conformándose la iglesia. Eh, no sé, todos estos años la iglesia ha ido modificándose, ha ido cambiando, se ha ido adaptando a las nuevas realidades, que esto es muy interesante de resaltar en la historia de la iglesia. Yo creo que en muchas de las historias de las iglesias en Sudamérica, ¿no? Las iglesias mismas han ido adaptando a las circunstancias actuales que les rodea. Y eso ha permitido una apertura, ha permitido un crecimiento, ha permitido un rumbo, una visión que hoy actualmente en la iglesia argentina podemos ir teniendo y podemos ir experimentando. Bien, miraba yo las fotografías del video de los 100 años o de los primeros 100 años de la Iglesia de Dios en Argentina, y ellos celebraron bautizos o bautismos por primera vez en 1927. Yo traigo esa fecha a la República Mexicana, y hacia ese entonces apenas llevábamos nosotros 7 años de conocer el Evangelio de la Iglesia de Dios. Ajá, Y sí. hablando de Guadalajara, pues en Guadalajara el Evangelio llegó hacia 1933 y los primeros bautismos se celebraron por ahí de 1940. Eh, ¿qué, ¿Qué imagen tiene por ejemplo, si se ha desarrollado más, si se ha desarrollado menos el crecimiento de la iglesia, la propagación no quiero decir doctrina en el estricto sentido de la doctrina, sino enseñanza evangélica en el amplio sentido de propagar el evangelio y la salvación de Cristo Jesús en ambos lugares? Sí, yo creo que es interesante la pregunta, amigo, porque cuando hablaba de estas transformaciones, y adaptaciones de las realidades y del conocimiento propio de la escritura, creo que la iglesia en Argentina ha dado un gran paso, un gran salto en el sentido de ir cambiando, ¿no? Su propia cosmovisión de entender qué es ser iglesia.
Actualmente estamos entrando en una visión de que el evangelio, ¿no? Es la parte medular de quienes somos, más que nuestros aspectos doctrinales. En Argentina tenemos muy arraigados aspectos, los aspectos que nos distinguen, ¿no? Como el sábado, la ley de la alimentación, entre otros, pero que evidentemente ha ido desplazándose esas eh, puntos distintivos que nos hacían como sentirnos orgullosos, ¿no? De tener. Pasó igual en la iglesia en México, éramos muy orgullosos, entre otras cosas, del sábado, de la ley de la alimentación, en el caso de México, las fiestas judaicas, pero nosotros en Argentina hemos ido modificando nuestra perspectiva y desde muchos frentes, ¿no? Desde los líderes nacionales, los líderes de las áreas de la misión, desde las propias iglesias, hemos ido cambiando esta visión de que no es la doctrina como tal la que nos debe identificar, sino un mensaje de salvación inclusivo, un mensaje de salvación a todas las naciones. La iglesia argentina durante mucho tiempo fue muy cerrada en ese sentido, ¿no? Ah, Llegaríamos al punto de decir de que solamente los que tenían tal apellido, ¿no? Eran los que pertenecían o no a la iglesia, pero hoy por hoy esta situación ha ido cambiando. Hoy hay mayor inclusión, estamos luchando para eliminar este racismo, ¿no? Que se tenía respecto del color de piel. Tan es así que yo soy una muestra de que estamos cambiando, ¿no? Allá en Argentina, yo siempre se los digo, le digo, bueno, creo que yo soy la prueba de que sí la iglesia cambió, porque en tiempos anteriores no era tan fácil una persona que no tuviera la tez blanca ser aceptado. Pero hoy no, hoy por hoy el evangelio está creciendo, hay un mayor compromiso, hay bautismos más constantes, más personas se están uniendo a la iglesia, pero como todo, ¿no? Como todo, habremos de reconocer que tenemos nuestras propias falencias. Tenemos todavía ah, muchos deberes que cumplir, ¿no? Pero creo que en el caso de la Iglesia Argentina vamos muy bien encaminados a legar a las generaciones futuras proyectos que permitan esta visión, ¿no? Una visión evangelística, una visión no de decir, bueno, soy de la Iglesia de Dios porque guardo el sábado o porque no como chancho, sino más bien soy de la Iglesia de Dios porque aquí encontré a Cristo, esta es mi salvación. Y como consecuencia de guardo el día de reposo, guardo la ley de la alimentación, etcétera, etcétera. Así es que bueno, en ese sentido, la iglesia ha ido cambiando esta cosmovisión y la verdad que nos sentimos muy contentos de que esto suceda. El seminario ha sido un parteaguas también para que esto pudiese, pudiese darse, ¿no? Materias como esta que impulsan a nuestros alumnos, no solo en Argentina, en Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, en Paraguay, ir entendiendo, ¿no? Las cosmovisiones e irlas redireccionando en el punto donde creemos que Dios nos ha llamado a ser. Sí, gracias. Ahorita que mencionaba al respecto de los signos distintivos, históricamente nosotros nos dimos cuenta que el judaísmo toma muchos símbolos y muchas formas distintivas después del exilio. Dice, guardamos el sábado, observamos la ley de Ujú. la alimentación, no nos mezclamos, no somos amigos de extranjeros, menos de los del norte. Regresan a Jerusalén y pues tienen ahí un conflicto con los que se quedaron, porque los que Claro. se quedaron no se mezclaron y los que se fueron sí se mezclaron, pero los que se quedaron Ujú. no guardaron y los que se fueron sí guardaron y observaron. Y esos signos distintivos empiezan a generar el judaísmo que posteriormente la iglesia de Antioquía y la iglesia del Oriente y todo eso no quiso saber nada del judaísmo para no meterse en problemas. Actualmente nosotros tenemos signos distintivos como es yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo observo esto otro, pero principalmente nuestro signo no tendría que ser distintivo, sino tendría que ser inclusivo. Y ese signo es el evangelio.
Y creo yo que en la Argentina, así como como en la República Mexicana, en la actualidad, este eslogan de la iglesia mexicana que dice al impulso del espíritu, tendríamos que apegarnos mucho nosotros a eso, porque eso es lo que nos hace crecer. Durante mucho tiempo nos sostuvo el sábado, nos sostuvo la ley de la alimentación, nos sostuvo abstenernos de muchas cosas, nos decían como los castigados, pero creo yo que ahora si nosotros empezamos a incluir a esos que alguna vez marginamos, la cosa va a cambiar, porque incluir es amar, y creo que nosotros tendríamos que estar preparados y esperanzados en que el amor puede cambiar esta forma que durante mucho tiempo de lastre tuvimos en el pasado. Y a mí me parece que la iglesia, hablando del continente americano, está cambiando en ese sentido, porque estamos enfocándonos más en evangelizar que en dar a conocer una doctrina, ¿no? Sí, la verdad que incluso parte de la visión que tenemos como seminario es esta, ¿no? El poder formar siervos y siervas de Jesucristo. Para ser siervo y sierva de Jesucristo, pues necesitamos vivir el Evangelio, porque Jesús es el Evangelio como tal, ¿no es cierto? Entonces, es un Evangelio que incluye parte de la formación de nuestros alumnos, por ejemplo, esta materia sobre esta parte de evangelización, pero también hay una materia con la que iniciamos todos en el seminario, que es obligatoria, sí o sí se tiene que tomar al primer momento en que entran en contacto con el seminario, que es la materia de espiritualidad cristiana. Y en esa materia, ¿no? Entre otros, abordamos el tema de cómo el evangelio en la persona de Jesús es un evangelio que incluye. Es el evangelio de la ternura, ¿no? Es el evangelio también de la justicia y de la santidad, que eso no lo podemos pasar por alto. Eh, Creemos que el evangelio, ¿no? Firmemente en nuestro seminario no es un evangelio light. Hemos olvidado el tema del sacrificio y hemos olvidado el tema de la cruz, y creo que eso deberíamos recuperarlo. Ante un mundo donde las ofertas religiosas nos lo plantean como un evangelio cómodo, como un evangelio light, como un evangelio en donde tal vez las exigencias del reino se han relajado, nosotros estamos convencidos que no podríamos bajar el estándar ni el precio del seguimiento o del llamado. Y entonces nosotros entendemos que el Evangelio es una apertura hacia el perdido sin condición, sin diferencia, pero que debe partir de un corazón comprometido con Cristo y con su causa, y que no importa lo que esto pueda significar o el sacrificio que esto deba de tener. Si hay un costo, lo pagamos y lo pagamos con gusto y deberíamos pagarlo con gusto, ¿no? Este, entonces, yo creo que va unido esta visión de de ser una iglesia que presente el evangelio, pero que nazca de personas que viven el evangelio, ¿no? Pero un evangelio comprometido, un evangelio que los lleva incluso a esta parte de la entrega, de la renuncia, del sacrificio. Si nosotros no entendemos esa parte, ¿no? Nos vamos a seguir acomodando. Y nuestro evangelio que predicaremos será un evangelio que creo yo, ¿no es cierto? Puede ser un peligro de no diferenciar con profunda claridad, pues las exigencias propias de los valores del reino, que hoy en medio de un mundo que convulsiona, ¿no? Pues se vuelve como una contrafuerza, se vuelve como ir río arriba, se vuelve como algo de una lucha, ¿no? Y yo creo que hoy la iglesia deberíamos, le digo a mis alumnos también, deberíamos dar la lucha, o sea, deberíamos plantarnos, pero desde esta perspectiva. Así es que sí, creo que por la gracia de Dios estamos creciendo en estas dos cosmovisiones que en mi entendimiento deben ir juntas, necesariamente deben de ir juntas, para que podamos tener, eh, no sé si la palabra es una fidelidad al llamado que tenemos como iglesia.
Exacto. Sí, yo creo que a lo largo de los años y de la historia de la iglesia en el continente americano, nos hemos quitado, bueno, hemos traído lastres muy fuertes, pero también hemos contado con gente que con su visión evangelística, con su visión evangelizadora, han cambiado y han modificado la forma de creer y de pensar de algunos países. Especialmente a mí me llama la atención cómo la función de, por ejemplo, de Antonio Vega Serafín, que se dedica a evangelizar y va sin ningún sueldo, abre una iglesia en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en alguna ocasión incursiona hasta la Argentina, y algunos mexicanos que han tenido esa forma de ser misioneros en algunas partes diferentes, no solamente del continente, sino del otro lado del mundo. Me llega a la mente este chico, Israel López, me parece que apellida Israel, un chico que está ahorita en Kazajstán o, Ujú, ujú. ajá, ¿qué los impulsa a hacer eso? Pero la pregunta no va si por qué lo hicieron y por qué están allá, no, sino que dentro de poco, creo yo que con esta visión del seminario y con este pensamiento que se está empezando a tener en la Argentina y con este cambio de vida que nos trajo la pandemia, porque, Claro. bueno, yo recuerdo que usted me regalaba un tiempo y me daba unas clases y eso a mí me movía, digo, a lo mejor no había otra cosa que hacer, pero, pero sí empezó a germinar esa semilla del conocimiento, del saber un poco más. Y hoy yo lo veo cristalizado, pero no solamente en mi persona, sino por ejemplo, hablando de lugares donde yo estudio, en al menos 100 gentes que antes no tenían ni la idea, ni el compromiso, ni ganas de saber o de aprender. Tal vez estábamos muy cansados de la iglesia, tal vez estábamos muy cansados de congregarnos, pero hoy vimos diferentes formas y hoy tenemos redes sociales. O sea, hoy tal vez no tendríamos que subirnos a un avión y hacerle como Anne Duggar, ir llevando y repartiendo Ujú. folletitos y vendiéndolos. Hoy tal vez con una buena publicación en las redes sociales llegamos a mucha gente. Dentro de poco alcanza a mirar usted que podríamos explotar muy ampliamente estas herramientas que tenemos, o todavía nos faltaría algo para hacerlo. No, yo, a ver, dos cositas que en tu comentario dijiste que son muy interesantes. La primera es que la Iglesia Argentina siempre va a estar muy agradecida con la Iglesia Mexicana por todo este apoyo que ha tenido, porque bueno, varios pastores de México han venido a apoyar, a impulsar, a fortalecer, a desarrollar la visión en la Iglesia Argentina. Este, eso ha sido fundamental para la Iglesia en cuanto a su crecimiento y su consolidación. Eh, hoy por hoy, te puedo decir que la Iglesia Argentina ha tomado ya un liderazgo, ya ha tomado su propio ritmo, eh, su propio camino, ¿no? Ya no depende tanto de otras formas, sino que está empezando a desarrollar su propia historia, hablando de, ¿no? Este, pero sí, siempre la Iglesia Argentina estará muy agradecida con personas muy valiosas que vinieron a la Argentina a apoyar. Y como vos dijiste, esta influencia que se tuvo, ¿no? De algunos líderes, pues hizo que la historia de la Iglesia se empezara a escribir de manera diferente, ¿no? Porque sus visitas o sus proyectos vinieron a traer ciertas transformaciones en el quehacer no solo teológico, no solo bíblico, sino también administrativo, que eso fue fundamental, ¿no? Hoy tenemos una estructura administrativa, pues incluso muy parecida a la de México, ¿no? Que ya desde ahí se refleja la influencia que ha tenido la iglesia mexicana para la iglesia argentina. La iglesia argentina tiene sus propias particularidades, nosotros aquí en Argentina consagramos a las mujeres como diaconisas, que tienen un papel importante en los quehaceres pastorales, sin llegar a ser pastoras, evidentemente. Pero bueno, eso es algo que en la iglesia argentina se valora demasiado y que ha traído un gran crecimiento en cuanto
al ministerio de la mujer en estas áreas de consagración. Eh, por el otro lado, sí, las herramientas que hoy tenemos, yo creo que ya a estas alturas, este, nadie podría negar que a partir de ahora no solo no dejaremos de tener estas herramientas, sino que las iremos perfeccionando, las iremos capitalizando de diferentes maneras. Este, yo estoy convencido de que esto trajo una oportunidad maravillosa a la iglesia y que muchos en la visión, pues lo entendimos y ahora estamos acá, ¿no? Estamos haciendo esta videollamada por un medio, que antes era imposible de pensar que eso podría suceder. Es decir, estudiar en un seminario, la cosmovisión era ir a un lugar, vivir 2 años, 3 años en el mismo lugar y cursar esta carrera que limitaba profundamente a un montón de gente, ¿no es cierto?, de hermanos y hermanas que podrían estar comprometidos con Cristo y con su causa. Pero esto nos lo ha permitido. Hoy nuestro seminario argentino tiene alumnos de todos los sabores, ¿no? Nuestra alumna más jovencita, si no mal recuerdo, tiene 16, 17 años y nuestra alumna más grande tiene 72, 73 años. Y tenemos estudiantes, amas de casa, trabajadores, pastores, consagrados, consagradas. Tenemos un montón de personas que de alguna u otra manera están marcando la diferencia, están haciendo el impacto y que gracias a todo esto, ¿no es cierto? Creo que Dios nos permitió tener esta experiencia y como dije, la iremos perfeccionando. Ojalá no nos tecnifiquemos tanto, ¿no? Eso creo que sería un riesgo calculado, un riesgo que deberíamos tener previsto. eh, por eso es que el seminario, aunque no lo podemos hacer con todos nuestros alumnos de otros países, pero al menos en Argentina tenemos nuestros encuentros de alumnos donde, bueno, el vernos, charlar, saludarnos, abrazarnos, tener momentos de comunión, siempre será muy valorable. Pero en este caso, creo que ganamos, ¿no? Ganamos con todo esto, y hay que aprovechar lo más que se pueda la tecnología para alcanzar a más personas. Bien, pues solamente hacer un último comentario. En el inicio de la clase nos dábamos cuenta que la historia se tiene que dividir por periodos para poder ser mayormente estudiada y mejormente conocida. Mi comentario va en el sentido de que esta última parte de historia que estábamos viendo, pues tiene que ver con después de la Reforma, con la época moderna o con el tiempo moderno. Ya hemos dejado el tiempo moderno y hemos pasado también, o estamos ahorita en el posmodernismo, pero creo yo que la historia se empieza a escribir o se empieza a vivir una nueva historia a partir de la pandemia, porque las cosas cambiaron, ¿no? Decía en alguna parte que cuando teníamos todas las respuestas eh, resueltas, nos cambiaron todas las preguntas. Y entonces ahora creo yo que lo que estamos haciendo es historia y nosotros podríamos modificar esa historia y la tendríamos que modificar. ¿Cómo? Adaptándonos a esta nueva normalidad. Mucha gente no lo quiere decir así, pero la verdad de las cosas es que sí, hoy vivimos como que con el temor de que tal vez mañana suceda otra cosa distinta a lo que ya pasó, porque nunca había sucedido. Pero si vemos la historia, pues hubo pandemias de peste, hubo pandemias de otras cosas, y tal vez generaron más muertes que en la actualidad. Y a lo mejor en la actualidad no se generaron tantas muertes por avances, pero también hay un estudio que dice que creyendo en alguien y orando, los dolores son menos y se asimilan de mayor manera o de mejor manera. Creo yo que nosotros estamos llamados y comprometidos a escribir esta historia que tenga que ver con el Espíritu de Dios presente en la vida de cada miembro de la iglesia. Ese sería mi último comentario. Y bueno, me gustaría escuchar si coincidimos o si no coincidimos con esto. Sí, sí, mira,
La verdad que es fascinante, fascinante el tema. Ya el concepto historia en sí mismo es fascinante, ¿no? El mismo concepto. Si lo trasladamos a nuestra cosmovisión eh, espiritual o teológica o bíblica, como quiera llamarse, pues Dios es el Dios de la historia, ¿no? Es el Dios que trasciende la historia, pero que al mismo tiempo se mete en la historia, es parte de la historia. Este, por eso el texto sagrado nos refleja una historia, ¿no? Una historia en la cual etapa tras etapa, momento tras momento, Dios se sigue revelando de una manera especial, ¿no? Lo hizo con los patriarcas, lo hizo en el Éxodo, lo hizo cuando conquistan Canaán, lo hizo en la monarquía, lo hizo en los reinos divididos, lo hizo incluso en la historia de la iglesia primitiva. Es decir, Dios ha ido adaptando, ¿no? Su revelación conforme las etapas de la historia se ha ido manifestando, porque cada etapa de la historia que el hombre ha enfrentado trae consigo mismo cambios y transformaciones, que al principio son dolorosas, como todo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros veníamos acostumbrados de alguna manera, pero cuando nos cambian el punto, pues duele, nos resistimos, choca, ¿no? Esta visión. Sin embargo, creo que Dios sigue revelando de diferentes maneras su espíritu para que nuestro entendimiento de su trascendencia y de su amor permanezcan intactos aun cuando las cosas cambien. Yo siempre he dicho que la historia nos enseña los cambios de las formas, pero en muchos casos seguimos manteniendo el sentido del contenido, ¿no? El sentido de la esencia. Y yo creo que ahora, como bien dijiste, esta es nuestra historia. Si el Señor no viene pronto, dentro de 50 años o 100 años, que alguien cuente sobre esta etapa, ¿no es cierto? Como ahora nosotros contamos la etapa de las guerras, la etapa del oscurantismo, hoy contamos la etapa de la Ilustración, del Renacimiento, de la Reforma, que sucedieron hace muchos años, pues tal vez alguien va a contar nuestra historia en este tiempo. Y yo creo que ahora no nos debe preocupar eh, el cambio de paradigma que ahora tenemos como sociedad, como generación. Este, no nos debe espantar. Yo creo que nos vamos a adaptar. El ser humano tiene esta capacidad, por la gracia de Dios, de adaptar su circunstancia y su realidad a, a- al momento histórico que está viviendo. Pero yo creo que lo que ahora es el gran desafío de la iglesia, ¿no? Es cómo nosotros podemos, en esta etapa de la historia, mantener esa esencia que no cambia, ¿no? Cómo entender la revelación de Dios ahora, cómo darla a conocer al mundo, ¿no? Y seguir estableciendo este principio fundamental del Dios que es ayer, hoy y siempre, ¿no? En las etapas de la historia. Y creo que hoy, como lo dijo el libro de Hechos de los Apóstoles en cuanto al testimonio de David, debemos servir a nuestra propia generación, ¿no? Debemos hacerlo con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, con pasión, con amor, con ternura, con firmeza, con convicciones. Pero tal y como lo dice el libro de Hechos, David sirve a su propia generación, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Creo que ese es el gran desafío hoy, ¿no? La etapa de la historia que hoy vivimos es una etapa interesante que nos desafía a los cristianos a seguir descubriendo y redescubriendo esa voluntad perfecta, única, maravillosa, llena de gracia, de bondad, de justicia, de santidad, de entrega que tiene Dios. Así es que bueno, este, que hoy estamos abiertos, ¿no? A lo que el Espíritu Santo nos diga. Hoy estamos abiertos a lo que el Espíritu
Santo nos guíe, nos direccione. Estamos queriendo afinar el oído, diríamos, para poder ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios que nos diga por dónde tenemos que ir. Y yo creo que hoy la máxima que le dijo Moisés al Señor es lo que debe seguir guiando a la iglesia en medio de la historia. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, ¿no? No nos saques de aquí. Y yo creo que la historia va a continuar, pero si tenemos la confianza y la convicción de que es Dios quien va con nosotros, entonces vamos a poder vencer cualquier obstáculo que la misma historia nos presente. Exacto, pues nuevamente muchas gracias. Entender que esto que comentaba usted hace un momento, somos hijos de nuestro tiempo y toca adaptarnos a este tiempo, pero adoptar posturas para que el tiempo también no nos coma, no nos haga así como que nos tape y quedemos otra vez olvidados, ¿no? Como hay como en la Edad Media, cuando no se supo nada de quién pensaba, de quién guardaba, de quién observaba. Parecía que todo estaba así, oscurantismo, pero pues por allá quedó una lucecita que siguió, que siguió viviendo y hoy tiene gran fuerza. Entonces, Claro. pues que el Señor siga permitiendo esto, nuevamente agradecerle y pedirle si pudiera despedir esta clase dando gracias a Dios por esta oportunidad. Querido amigo, quiero agradecerte mucho a nombre de todo el seminario, tanto del Consejo Académico como del Consejo de Administración, tu predisposición. Primero, lo dije al principio de la clase, bendigo a Dios por tu vida, bendigo a Dios por nuestra amistad que nació hace un par de años y que gracias a Él siguió y sigue adelante. Eh, Reconozco tus dones, sé quién sos y la verdad que me siento muy feliz de que seas parte ya de este proyecto, que seas parte ya de este sueño de Dios que se ha ido cristalizando poco a poco en la iglesia en Argentina y en las iglesias de Sudamérica. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu pasión, tu conocimiento, decimos, esta buena onda que le has puesto a la clase. Sé que esto ayudará mucho a nuestros alumnos a tener una visión panorámica de que lo que hoy somos, ¿no? Es producto de toda una historia detrás. Y, y que bueno, te agradezco infinitamente. Lamento mucho que tengamos esto como grabación, ¿no? Porque por lo regular los alumnos siempre se despiden de su profesor, pero bueno, entiendo las situaciones de tiempo, de la cual la verdad que para mí ha sido muy gratificante el poder tenerte dentro de nuestra plantilla de profesores. Y que bueno, si a vos te ha gustado esta experiencia y querés seguir siendo parte de este seminario, con todo gusto serías el profesor titular de la materia de Historia de la Iglesia para las siguientes generaciones que vengan, ¿no es cierto? Y que para nosotros, bueno, sería una gran bendición de poder seguir contando con tu participación. Muchas gracias, amigo querido. Gracias, dale gracias a mi hermana Raquel por regalarnos a su esposo durante estos días y este tiempo, a tus hijos muy queridos y muy amados. Pues darles también las gracias y anhelamos, querido amigo, que todo esto que has compartido pues traiga mucha semilla en muchas personas que les gusta la historia. Sé que hay alumnos que están fascinados con la clase porque les encanta la historia y hay alumnos que no les gusta la historia, pero que igual se sintieron atraídos por todas estas cosas que se plantearon en clase. Así es que bueno, desde ya, amigo, muchas gracias. Que el Señor bendiga tu vida, tu ministerio, que bendiga lo que sos y que todos tus anhelos y tus sueños se puedan cumplir. Así es que bueno, vamos a orar para cerrar esta cátedra, para cerrar este tiempo. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de esta clase que nuestro hermano Rodolfo Tavera ha compartido con cada uno de nosotros. Señor, gracias por la vida de tu siervo. Gracias por su predisposición, por sus dones. Gracias, Padre, porque él con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto,
pudo llevar a cabo esta cátedra, Señor, que ha bendecido y sigue bendiciendo nuestra vida. Papá, te pido que tú lo guardes, guardes a su hermosa familia, que los guíes en amor y en misericordia. Y que estas semillas, Señor, que se han sembrado puedan traer frutos muy lindos en el corazón de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Padre, gracias por todo esto, gracias por ser el Dios de la historia, por ser el Dios que estás presente de una manera activa, total, en todas las etapas de la historia del ser humano. Gracias, papá, por seguir revelándote de manera especial y maravillosa en este tiempo que hoy nos ha tocado vivir. Bendito seas. Gracias por todo. Te honramos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, querido amigo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias, un saludo y un abrazo fraterno para toda la Argentina y toda Sudamérica. El Señor les siga bendiciendo. Gracias, amigo. Muy Estamos en agradecido. contacto y vamos a seguir viéndonos, ¿eh? Dios te bendiga. Un Claro, abrazo. bendiciones.